tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es miércoles 1 de octubre del año 2025. Estrenamos mes. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, esto es la radio que va por delante. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Va Francisco de Goya, que vive en Madrid, a visitar a un amigo. ¿Qué haces?, le pregunta. Dice, escribir una carta para Zaragoza. Y le dice Goya, ¿a que no hay narices para llevarla en mano? Y van y la llevan. ¿Ven cómo era corta la historia? Esta se la leía a José Luis Cano, que es dibujante, es escritor, es humorista gráfico, en la antología breve que publicó sobre el humor aragonés, que sirve de tutorial para entender o para descifrar, no sé, la muy eficaz carga humorística que tiene la famosa franqueza que se atribuye a sus paisanos, ¿no? A los aragoneses, ese no saber callar lo que uno piensa, por ejemplo. Al autor, a José Luis Cano, le presentará una vez a un vecino en Muel, un vecino que al enterarse de que él era el viñetista del Heraldo, le dijo, mire usted, yo es que no tengo estudios para entender esos dibujos que usted hace. Y como Cano se quedara sin saber qué decir, remató el paisano y le dijo, a mí es que me gusta decir las cosas a la cara, ¿eh? Jorge Puello es un aragonés de Fonz, en la provincia de Huesca, que después de ganarse la vida como redactor y presentador de televisión, se dijo, ¿y si me hago diputado? Y fue y se hizo. Concurrió a las elecciones generales del año 23 por la Chunta Aragonesista y se integró en la flotilla de la izquierda plural y multinacional que comanda Yolanda Díaz en calidad de diputado del grupo Sumar. Llegó a ser portavoz adjunto del grupo, que eso para lo que es Sumar, pues en muchísimo. Ayer, en el día grande en el que el Congreso tendría que haber recibido del Gobierno el proyecto legislativo más importante de cada año, los presupuestos, en el día grande que se volvió a quedar canijo porque el Gobierno un año más le hizo la cobra al Congreso de los Diputados, este diputado debió de sentirse invadido por el espíritu de Goya en Madrid, ¿no? ¿A que no hay narices para decir lo que de verdad pienso? Debió de preguntarse y fue y lo dijo. Lo comentábamos esta semana pasada en el debate sobre el Estado de Aragón. Comentábamos la necesidad de que el señor Azcón tuviera presupuestos, que si no tenía presupuestos debía convocar elecciones. Y trayéndolo aquí al Estado, decimos lo mismo desde Chunta Aragonesista. Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo. Aguantar por aguantar ya no sirve. Virgen Santísima. No solo dijo lo que piensa, es que lo explicó como un acto de coherencia. Pero ¿en qué legislatura vive este diputado, no? Dijo, lo acabamos de escuchar, si a Jorge Azcón en Aragón, la Chunta, o sea que la oposición, o Sumar, o como usted lo quiera llamar, se le está exigiendo que si no saca adelante los presupuestos convoque elecciones autonómicas, pues a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz en Madrid habrá que exigirles lo mismo. Dice, madre mía de mi vida. Pudo haber citado el diputado Puello al propio Pedro Sánchez cuando era Jats Peter, el líder de la oposición, y le decía eso mismo a Mariano Rajoy. Se le tensó el rostro al presidente cuando se lo recordó Pepa Bueno hace unos días, ¿no? Pudo haberlo hecho el diputado, pero se limitó a exponer lo que siempre fue una norma no escrita de la vida parlamentaria, que es que el gobierno, que carece de mayoría para aprobar la ley fundamental de cada año, que es el presupuesto, tiene que asumir su situación, su naufragio y obrar en consecuencia. Claro que para saber si es capaz de aprobar el presupuesto, primero lo tiene que presentar. O sea, si lo presenta, puede demostrar después que es capaz de ganarlo. Si no lo presenta, está certificando su incapacidad por adelantado. Porque por eso no lo presenta, porque lo pierde. Justo eso es lo que acreditó el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz el año pasado, y el anterior al año pasado. Su incapacidad para aprobar un presupuesto, porque esa es la única razón de que el año pasado no se presentara. El diputado de la Chunta se apartó ayer de la ortodoxia gubernativa y de inmediato fue extrañado por el dicasterio para la doctrina de la fe, o sea, fuentes de Sumar, hicieron saber que dónde va el diputado. A ver, que una cosa es que Yolanda Díaz diga que hay que llevar el presupuesto a las Cortes, y otra cosa que si el presupuesto naufraga haya que convocar elecciones. ¿Pero qué está diciendo el Maño, hombre? En esto de las elecciones, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez dicen una misma cosa. Y lo que dicen es que si el Parlamento les rechaza las cuentas, aquí paz y a seguir gobernando.
Tu rechazo me resbala, ya me dirás tú qué necesidad tengo yo del Parlamento. Se entiende que para el PSOE y para Sumar, o para el PSOE y Sumar menos Chunta, la votación, si sale adelante, es un hito de la España progresista y un engorro sin la menor trascendencia si no sale. Francina Armengol, que permanece muda ante el incumplimiento flagrante del mandato constitucional, porque ella no está para quejarse de que el gobierno ningunea a las Cortes, solo faltaba, solo es la presidenta del Congreso. Ayer dejó pasar el día como ha dejado pasar los 2 últimos años, en mansa actitud lanar, para que lo sepa Pedro y se lo valore. En Televisión Española tuvieron la gentileza de preguntarle a Pachi López, como si Pachi López alguna vez estuviera al tanto de algo, sobre esto de los presupuestos, y lo que explicó Pachi López es que convencer a los grupos para que te apoyen las cuentas es como hacer un puzzle, una cosa tremendamente complicada. La dificultad a veces es casar el puzzle, pero lo solemos conseguir. ¿Ah, sí? Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo ha conseguido casar el puzzle del presupuesto el gobierno en esta legislatura? Respuesta, nunca. Pero oye, dale tiempo. No a él, sino a quienes, no a Pachi digo, sino a quienes de verdad se ocupan de redactar los proyectos y de negociar los apoyos parlamentarios, que no es Pachi López. Bolaños, María Jesús Montero, Santos Sardán, que en paz política descanse, y Rodríguez Zapatero, que de hecho el único del que consta que se ha reunido con un grupo parlamentario para hablar de presupuesto recientemente es Zapatero con Puigdemont. En Suiza o en Bruselas, ni siquiera se sabe dónde. Esta es la única reunión de la que hay constancia. Pilar Alegría, que también es aragonesa y tiene su propio sentido del humor, ayer ofreció esta nueva perla retórica. Cuando tienes, lógicamente, un parlamento con una complejidad parlamentaria como la que es, y tienes que hablar y debatir con distintos grupos parlamentarios, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos. El Parlamento, pues porque es como está ahora el Parlamento, pues eso seguramente te lleva a alargar los plazos. Pero si los plazos no los decide usted, si los plazos son, y usted, gobierno, si acaso lo que decide es no cumplir los plazos, no cumplir las obligaciones. María Jesús Montero aragonesa no es, pero sentido del humor también tiene. El suyo, digamos que es inclasificable, pero lo tiene. Ayer les coloco a los periodistas la matraca esta de lo mucho que se esfuerza cada día para tener listos los presupuestos. Volvió a tirar del comodín de a la mayor brevedad posible los presento. Y sucedió esto. El gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos. ¿Cuándo se va a aprobar la senda de estabilidad? Pues la quiero presentar en los próximos días. O sea, mi idea... ¿Próximo martes? Bueno, no. Próximo martes no, ya le digo. Dice, a la mayor brevedad. Dice, ¿el martes que viene? Ah, no, el martes no. Pues qué brevedad tan poco abreviada, la verdad. Dice, no le metan prisa, que total solo lleva 2 años de retraso con la presentación del presupuesto. Si alguna vez termina de dar a luz el proyecto, aún nos lo presentará como una proeza merecedora del aplauso por el esfuerzo que se ha realizado. Total, que por ahora, sin novedad y sin presupuestos. Si el presidente del gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. Va a ser eso, Puello. Va a ser eso. Me preguntó una vez José Luis Cano a la dueña de una papelería, viendo que había cola y con idea de regresar más tarde, ¿hasta cuándo estás? Y ella dijo, hasta que me vaya. Después, ya no. El gobierno de España es singular en su infinita pluralidad. Los demás gobiernos europeos, el francés, el alemán, el italiano, han expresado una postura sobre el plan de Trump para Gaza. El nuestro ha expresado 2, que son las 2 posibles, a favor y en contra. A favor el lunes por la noche, tuit mediante, Pedro Sánchez. En contra el martes por la mañana, declaración de Yolanda Díaz mediante. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina. Ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos. Bueno, es una forma de verlo. Es verdad que el plan contempla, siempre que jamás lo acepte y se rinda,
un gobierno de transición tutelado por Trump y con Tony Blair como virrey o como gobernador para Gaza. Tony Blair, de oficio, mediador en conflictos. Tony Blair es el Zapatero británico, para entender. O sea, esto es verdad. Ahora, lo de que ignora a las autoridades palestinas, menciona a la Autoridad Nacional Palestina, el documento, como encargada de gobernar Gaza una vez que el gobierno de transición termine su trabajo. Y ocurre además que la Autoridad Nacional Palestina, y esto algo de relevancia sí tiene, la Autoridad Nacional Palestina, que es la representante ante el mundo del pueblo palestino, aunque Sumar nunca la tenga muy presente, la Autoridad Nacional Palestina ha agradecido a Donald Trump la formulación de este plan. Lo ha hecho Mahmoud Abbas, o sea, Abu Mazen, sin renunciar ni al Estado palestino ni a la unificación de sus territorios. Con el gobierno de España a favor y en contra, porque es un gobierno atrápalo todo, se ocupa todas las posiciones posibles. Hombre, ya está tardando Sumar en pedirle a Sánchez que haya 2 portavoces del gobierno en lugar de una. O sea, que haya una del PSOE y una de Sumar para que no suceda esto que sucedió ayer, que es que la portavoz Pilar Alegría dijo que el gobierno había dado la bienvenida desde el primer momento al plan de Donald Trump. Trasladamos desde el primer momento, dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Cuando el gobierno, en rigor, no ha dedicado ni medio minuto a deliberar sobre el plan de paz de Donald Trump. Ni falta que le hace a Sánchez pedirle opinión a Sumar sobre el plan de Trump. Ocurre que Sánchez en esto ha coincidido con Feijóo y ha chocado con Yolanda Díaz. Y con Pisarello, que dice que esto no es un plan de paz, sino un ultimátum grotesco. A Hamás, ¿se entiende? O sea, recapitulando, Sumar, que es gobierno de España, sostiene que su presidente de gobierno comulga con un ultimátum grotesco que legitima la impunidad de Israel. Todo en orden. Y ocurre que no es solo con Feijóo con quien coincide Pedro Sánchez, lo ha hecho también con Starmer, el británico, con Macron, que es el francés, con Merz, que es el alemán, con Meloni, que es la italiana, con von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, con Antonio Costa, el portugués que preside el Consejo, con Abu Mazen, Autoridad Nacional Palestina, con Al-Sisi, con Bin Salman y con Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Todos ellos ven en el plan, aunque sea sin mucho entusiasmo, pero una oportunidad para conseguir aquello por lo que venían trabajando, que es que cese ya la opresión israelí en Gaza, que cese ya la matanza, que cese la hambruna, que cese la expulsión forzosa de los palestinos. Al precio, es verdad, de que el foco y la presión ahora recaiga sobre Hamás. Porque ahora es quien tiene que hablar. Hamás. Falta la respuesta de este grupo. Esta es la pieza de la que depende que el plan pueda ponerse a prueba o que haya sido flor de un día. Y de la que depende también que Netanyahu, pudiendo culpar a Hamás de que las muertes sigan, lo emplee precisamente como coartada para poder agravar aún más el infierno de los palestinos en Gaza. Falta la respuesta de Hamás. La CBS sostiene que esa respuesta podría ser positiva, vamos a verlo. Con condiciones, con matices, pero positiva, vamos a verlo. La pregunta en España, si eso llegara a suceder, es en qué posición quedaría la vicepresidenta 2 del gobierno y el partido que encabeza, o la marca que encabeza, que es Sumar. O sea, si incluso Hamás acabara secundando el plan de Donald Trump, Sumar habría incurrido en eso tan embarazoso que es querer ser más papista que el Papa.